Bonjour tout le monde, ¿cómo allez-vous? J'espère que vous allez très bien, espero que estéis muy bien. Hoy os vamos a dar consejos para vuestra producción escrita de nivel B1. Bien, alors, le premier point, el primer punto. Antes de escribir vuestra redacción, tenéis que leer obviamente el tema, ¿no? El enunciado, y hagaos esas preguntas. Alors, la première question, c'est quel type de texte je dois écrire, ¿no? Une lettre formelle, una carta formal, una carta amistosa, un article, un correo de lecteur, c'est-à-dire un correo de lectores, c'est-à-dire un courrier de lecteur. En este ejemplo que tenemos aquí, ven un ejemplo de una producción escrita de examen de DELF B1. Se trata de un ensayo. Alors, ¿cuál es el tema del artículo? Como aparece aquí, lo vamos a subrayar. Quels ont été les changements les plus importants des 20 dernières années dans votre pays? Donc, debemos exponer nuestros argumentos para responder a esa pregunta. En plus de cela, además de eso, tenéis unas subpreguntas, entre comillas, ¿no? D'autres questions, ce sont les suivantes. Quels sont ceux qui ont été positifs et ceux qui ont été negatifs selon vous? Es decir, cuáles son los cambios que han sido positivos y los cambios que han sido negativos. Eso es muy importante porque nos va a ayudar a responder al tema y a desarrollarlo mejor. En este caso, los aspectos positivos y los aspectos negativos. Por lo cual, va a ser la estructura de desarrollo de esas ideas de la siguiente manera. Primero, en qué consisten esos cambios durante esos 20 años. Luego, le côté positif, el lado positivo de estos cambios. Je donne un exemple, voy a dar un ejemplo de nouvelles technologies, par exemple, l'industrialización, las nuevas tecnologías, pero claro, tengo que añadir ejemplos para explicar en qué consisten esos cambios a nivel tecnológico o industrial. Y luego, les aspects négatifs, c'est-à-dire los aspectos negativos, pues, por ejemplo, la pollution. Alors, la pollution en espagnol, c'est la contamination. Voilà, la contamination, le réchauffement climatique, etc., entre autres. Alors, bien évidemment, avec des exemples. Y después, pues, tu opinión, es decir, cómo tú percibes personalmente ese cambio. Por lo cual, para resumir todo, vamos a dividir nuestra producción escrita en una introducción, donc l'introduction. Dans cette introduction, nous allons présenter le sujet, se trata de una presentación del tema. Après, nous avons le développement, el desarrollo, le développement, en el que nous allons démontrer notre opinion en nous appuyant sur des exemples. Vamos a desarrollar esos puntos, como hemos dicho antes, positivos, negativos, con ejemplos. Et puis finalement, la conclusion finalmente, en la que doit être un reflet de notre opinion, c'est-à-dire c'est notre position finale, debe reflejar nuestra opinión, nuestra posición final. Donc voilà, c'est la structure de votre production écrite. Je vais vous donner quelques conseils, os voy a dar unos consejos. Premièrement, il faut faire vraiment attention aux fautes d'orthographe. Las faltas de ortografía es muy importante, hay que tener mucho cuidado con eso. La concordance, bien évidemment, c'est-à-dire cuando se trata de femenino, masculino, pluriel, c'est pareil. Les maladresses grammaticaux, dans ce cas-là, je parle de la conjugaison ou d'autres maladresses grammaticales, pardon, j'ai dit grammaticaux, les maladresses grammaticales, non? Et puis finalement, la mise en page, ¿no? Es decir, cómo aparece vuestro texto, ¿no? On appelle ça la mise en page, pues tendría que poner la introducción separada del desarrollo, y el desarrollo tiene que ser separado de la conclusión. Es decir, no tenéis que escribir todo así pegadito, junto, no. Tiene que, digamos, marcar las diferencias entre diferentes párrafos, ¿no? O marcar los espacios.
Donc voilà, et finalement, por último, respetar la fourchette, ¿no? Respecter la fourchette de 160 mots, respetar la fourchette, es decir, el número de palabras que son de 160 palabras. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, c'était un peu intense, ha sido un poco intenso, pero yo creo que es también viene bien para poder aprobar vuestro o hacer una buena redacción, ¿no? o producción escrita du niveau B1. Donc voilà, je vous remercie. C'était un peu intense aujourd'hui, ha sido un poco intenso. Espero que nuestros consejos sean útiles para vuestra producción escrita. Si tenéis preguntas, dudas, comentarios, no dejen, pueden dejarlos aquí abajo. Et no olviden de suscribirse à nuestro canal. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.